Hola, hoy vamos a explicar el hiato que está en la página 75 del libro con un par de ejercicios y luego los prefijos que están en la página 76 y algunos ejercicios. Bueno, empezamos. Para explicar lo que es el hiato, cuándo se forma el hiato, primero tenemos que saber cuándo se forma el diptongo, que lo dimos en el tema anterior, en el tema 3. Recordamos que el diptongo se formaba cuando teníamos dos vocales una al lado de la otra en una misma sílaba. Por ejemplo, la palabra, pues, tradición, ¿vale? Tradición. Si la dividimos en sílabas sería, pues, guión y acción, ¿verdad? Aquí tenemos dos diptongos. ¿Por qué? Porque tenemos aquí dos vocales juntas una al lado de la otra en la misma sílaba y aquí otra vez. Es una palabra con dobles diptongos. Entonces se forma un diptongo. ¿De acuerdo? Tenemos que recordar también qué es lo que pasaba cuando teníamos, eh, cuando se formaban los diptongos. Es decir, recordar que tenemos vocales abiertas y vocales cerradas. Las vocales abiertas son las A, E y O, y las cerradas la I y la U. ¿Vale? Eso lo tenéis en el vídeo anterior. El hiato es lo contrario del diptongo. Un hiato es la secuencia de dos vocales juntas en una palabra. Es decir, hasta aquí es igual que el diptongo. Necesitamos que dos vocales estén juntas. Pero la diferencia con el diptongo es que están en sílabas distintas. Se parte ese diptongo. En un hiato es cuando se parte un diptongo. Es decir, cuando tenemos dos vocales juntas, una al lado de la otra, en la misma palabra, pero están en diferentes sílabas. Por ejemplo, esto, museo. Si tenemos la palabra museo toda junta, pues estarían juntas, pero cuando la dividimos en sílabas, pues las separamos. Y ahora tenemos que saber cuándo se separan en sílabas. Pues tenemos tres razones por las que separamos esas dos vocales. La primera es cuando tenemos dos vocales abiertas distintas. ¿Vale? Recordar que lo que hemos dicho antes, las vocales abiertas son la A, perdón por la letra, no es nada fácil de escribir con esto, E y O. ¿Vale? Estas son las vocales abiertas. Pues cuando tenemos dos vocales abiertas distintas, una al lado de la otra, se separa. Por ejemplo, en la palabra cacao. Pues la A y la O tienen que ir en sílabas diferentes. ¿Por qué? Porque son dos vocales abiertas distintas y se separan. ¿De acuerdo? Vale, la segunda razón es cuando tenemos dos vocales iguales, una al lado de la otra, pues como está antiincendios. Aquí tendríamos dos vocales iguales, una al lado de la otra, pues la tenemos que separar en sílabas. O leer, cuando tenemos dos vocales juntas, una al lado de la otra, las separamos en sílabas. Estas dos son las más sencillas de entender. Y ahora la tercera es un poquito la más complicada. Bueno, es cuando la vocal cerrada es tónica. Es decir, imaginaos esta palabra, grúa. Vale. En principio está en la misma grúa, la tenemos así. Hasta ahora hemos aprendido que si una vocal cerrada y una vocal abierta están juntas, pues forman un diptongo. Hasta ahora hemos aprendido eso en el tema anterior. ¿Vale? Eso es lo que hemos aprendido. Pero ahora vemos que esa norma se puede romper. ¿Y cuándo se rompe esa norma? Cuando pasa esto, que tenemos una abierta, una cerrada, o al revés, una cerrada y una abierta, una a la otra, y la vocal tónica, es decir, la que más fuerte suena, está en la cerrada. ¿De acuerdo? Está en la cerrada. Esto si lo pronunciásemos sería grúa. ¿Vale? La fuerte, la tónica, está en la vocal cerrada. Por lo tanto, se separa. ¿Vale? Ese diptongo se rompe y se formaría un hiato. Otro ejemplo es aquí, reír, ¿vale? También tenemos una vocal abierta y una cerrada. Por lo tanto, si hacemos caso a lo que hemos visto en el tema anterior, debería ser un diptongo, porque una vocal abierta y una cerrada tienen que ir juntas. Pero ahora, con esta nueva norma, pues vemos que se rompe. ¿Cuándo se rompe? Cuando la vocal tónica está en la cerrada. Nosotros, ¿cómo decimos? Reír o reír. La fuerte, la tónica está en la I, en la cerrada. Por lo tanto, se separa en sílabas y formaría un hiato.
Otro ejemplo, pues podríamos ponerla, sería pues policía. Policía. En principio, aquí tendríamos un diptongo. ¿Por qué? Porque, perdón, ahí, fuera. ¿Por qué? Pues porque tenemos una vocal cerrada y una abierta. Por lo tanto, si tenemos cerrada y abierta juntas, deberían ir en la misma sílaba. Pero ahora tenemos que tener cuidado a ver dónde está la tónica. La tónica está en la I. Policía. Por lo tanto, aquí tendríamos un hiato, porque tendríamos que separarlo en sílabas diferentes. Ahora cuidado que no todas las palabras que terminan en iat son hiatos. Por ejemplo, la palabra ambulancia. Ambulancia. Ahora, como termina en ya, pues entonces ya decimos que siempre es hiato. No, no, no. Aquí en principio siempre pensamos, hay dos vocales juntas, es un diptongo. Para saber si es un hiato, tenemos que ver si cumple esta norma, esta o esta. Las dos primeras está claro que no las cumple, porque tenemos vocal, aquí tenemos cerrada y abierta, no dos vocales abiertas juntas. No hay dos vocales juntas. Y esta tercera, pues tendríamos que mirarla. Tenemos una vocal cerrada y una abierta. Vale. Ahora tenemos que saber dónde está la tónica. Si la tónica estaría en la cerrada, es decir, en la I, sería un diptongo, porque tendríamos que separarlo en sílabas. ¿Y cómo decimos esto? Ambulancia. La tónica está aquí. Está aquí. Por lo tanto, no está en la I. Y como no está en la I, pues eso sería un diptongo, no un hiato. ¿Vale? Tranquila, que cuando hagamos los ejercicios lo entenderás mejor. Bueno, ahora vamos con los ejercicios. Están en la misma página, la página 75. Escribe de qué clase son las vocales que forman los hiatos de estas palabras. Solo tienes que decir, ya te estás diciendo que estas son hiatos, ¿vale? Aquí hay hiatos. Pues dime de qué clase de vocales son. Busca dónde está el hiato y dime qué clase de vocales son. Si son abiertas o son cerradas. Venga, te hago un ejemplo. Pues con el de antes, venga, policía. Lo separo en sílabas, policía. Pues bueno, ahora yo tendría que hacerlo así. Pues el hiato, pues está aquí, ¿vale? Está aquí. Y ahora tendría que decir, la I, ¿qué tipo de vocal es? La I es una vocal cerrada, ¿vale? Lo escribes aquí, cerrada, ¿vale? Y la A, abajo, la A sería una vocal abierta, ¿vale? Y lo escribirías aquí, abierta, así con todas estas. Vamos a la siguiente, separa en sílabas estas palabras y rodea las vocales que forman hiatos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Separar, primero, separa en sílabas y ¿qué tengo que hacer? Rodear las vocales que formen hiatos. Solo las que formen hiatos, ¿eh? Si no hay hiato, no tenemos que rodear nada, ¿vale? Separar todas y luego rodear si hay hiato, ¿de acuerdo? Pues bueno, eso es todo en este vídeo. En el próximo te explicaré la página 76 en el que tenemos los prefijos, ¿vale? Venga, hasta la próxima.